Hola, buenas tardes a todos. Bueno, padezco esquizofrenia paranoide. Mi enfermedad empezó tras tener un accidente de tráfico. Hacía 3 o 4 meses que me había sacado el carnet de conducir y bueno, pues no iba a la facultad, estaba estudiando periodismo, no iba a la facultad y mi tío pensó que debía ponerme a trabajar. Entonces me estuve en una editorial como vendedor de enciclopedias. Ahí conocí a una persona, un compañero, y todo iba bien hasta que un día pues nos fuimos de juerga y tal, y luego después de trabajar, y luego yo conducía el coche y tuvimos un accidente, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso empecé a tener una enfermedad mental. No me decían en un principio lo que tenía, pero bueno, esquizofrenia paranoide, ¿no? Yo estaba yendo a ver a una psicóloga por la muerte de mi madre, que había sucedido el año anterior, y bueno, de pronto le empecé a contar un montón de cosas raras que me pasaba con la gente. Yo había, hasta la época de conducir el coche, siempre había montado en metro y nunca me había pasado nada, ¿no? Y sin embargo, después del accidente de coche, pues empecé a notar cosas raras. La gente tosía y me molestaba y no sé por qué y tal. Y bueno, eso. Entonces ya me dijo de hablar con un psiquiatra amigo suyo y tal. Y a partir de ahí empecé a tener la enfermedad. Yo tenía unos 21 años, ¿no? Porque me saqué el carnet de conducir un poco tarde. Y bueno, pues al principio vivíamos mi hermano y yo con un tío nuestro y empecé a tomarme la medicación. Se llamaba loperidol, eran gotas. Y bueno, pues resulta que no, que me hacía tanto efecto la medicación que estaba dormido todo el día. Entonces mi tío me puso una televisión en la habitación y bueno, pues yo estaba ahí cuando me apetecía, me levantaba cuando no, tal. Entonces, a raíz de eso empecé a no hacer nada. Entonces mi tío me dijo pues que tenía que volver otra vez a hacer cualquier cosa, tal, la facultad, lo que fuera, ¿no? Entonces volví a la facultad y bueno, resulta que estas gotas del haloperidol tenían un efecto secundario que era que yo se me abría la mandíbula y se me desencajaba. Entonces lo pasaba fatal, porque además es que en la facultad con los asientos que había muchas veces que me tocaba en medio y tenía que molestar a todos para seguir corriendo y ir al cuarto de baño a beber agua o lo que fuera, ¿no? Entonces tuve varias recaídas y cambié de medicación, me dieron también una medicación precisamente para eso, para que un antiparkinsoniano que se llama Kinetón, para que no me pasara eso. Pero bueno, yo en ese momento seguía con mis amigos y como mis amigos no tenían ninguna enfermedad, yo al principio lo ocultaba un poco, ¿no? Entonces resulta que yo cogía y si ellos bebían, yo bebía, si ellos tomaban, no sé qué, tomaba y tal. Y así estuve un montón de tiempo. Empecé a dejar de tomar la medicación, empecé a tener un montón de problemas y bueno, pues así estuve varios años ingresándome cada cierto tiempo y tal, como tenía Sanitas, pues en algún hospital de Sanitas y todo, ¿no? Nos cambiamos además mi hermano y yo de domicilio varias veces y en una de estas pues estaba en una casa que tenía alquilada y bueno, pues después de varios intentos de suicidio, pues me tiré por una ventana a un segundo piso y bueno, caí al suelo con lesiones. Entonces mi hermano me llevó a primero a un hospital psiquiátrico de Sanitas, se llamaba Nuestra Señora de la Paz, en la calle Lope de Hoyos, y luego ya donde había estado varias veces, y ya a partir de ahí me recomendó ir a una residencia psiquiátrica, que fue en el pueblo de Coveña. Empecé a ir para allá, lo llevaban un matrimonio argentino, y bueno, estuve yendo ahí varios años hasta que murió la mujer, la señora, no recuerdo el nombre, y el señor lo vendió al grupo 5. Entonces, no, todos los pacientes, como era una residencia privada y no nos iban a aceptar en el grupo 5, nos trasladamos a otra residencia en Moralzarzal, cerca de Villalba. Entonces, pues ahí estuve otros años. Hay que decir que no, durante todo este tiempo, tanto las medicaciones que me tomaba
como las que no me tomaba no dieron con la clave. Entonces resultó que aquí en Moralzarzal sí que dieron con la clave de la medicación. Era una se llamaba Leponex, ahora se llama Nemea, y el genérico. Y bueno, pues resultó que el psiquiatra que teníamos en esa residencia también estaba como psiquiatra en el hospital de Sanitas de Nuestra Señora de la Paz. Entonces, bueno, pues estuve varios años ahí, fui mejor, entonces me dieron la oportunidad de ir a un piso alquilado, etcétera. Entonces, de ahí pasé a una psiquiatra en Collado Villalba, y entonces esta psiquiatra en Collado Villalba habló con una trabajadora social de ahí y me propuso ir al CRPS, Centro de Rehabilitación Psicosocial de Collado Villalba, digo, de Las Rozas. Entonces, en Las Rozas, mi hermano y yo nos dimos cuenta de que teníamos una casa familiar que no utilizábamos, y ahí empecé a vivir, y yo solo, y empecé a ir al CRPS, etcétera, etcétera. Entonces, todo fue muy bien, de tal manera que al final, pues, fui dando un paso hacia adelante y estuve en el CRL, Centro de Rehabilitación Laboral de Collado Villalba. El CRPS Centro de Rehabilitación Psicosocial, era más que nada pues hacer terapias y tal. Y el CRL, Centro de Rehabilitación Laboral, era más encaminado a la búsqueda de un trabajo. Empecé con ellos, hice cursos, porque no encontraba trabajo, hice un curso de jardinería, otro de limpieza, etcétera, y varios más. Estuve ahí varios años hasta que ya en uno de estos años conseguí un trabajo de limpieza, una sustitución en el centro de día de Collado de Villalba, y estuve 15 días. Lo que pasa es que resultó que en ese momento mi hermano y yo vimos que podíamos vender la casa familiar y comprarnos una más pequeña, por lo menos para mí. Mi hermano estaba casado y se separó de la mujer. El caso es que, bueno, pues nosotros vendimos el piso familiar y nos repartimos el dinero. Él se compró un piso en Madrid y yo me compré un apartamento en Las Rozas. Precisamente en esta época, yo después del trabajo, empecé a tener recaídas, y entonces pues fui al Puerta de Hierro, a la sección de psiquiatría, y estuve 15 20 días eh, ingresado. Entonces, pues mi hermano, todo esto, se separó de la mujer y tal, y bueno, estaba en la casa nueva, y además de eso es que resultó que mi hermano un día pues vio que yo no tenía el móvil desde hace poco tiempo, pero todos los días nos hablábamos. Y de pronto pues se dio cuenta de que llevaba 3 días que no iba ni por el CRL ni a ningún sitio, que tenía apagado el móvil, etcétera. Entonces se pasó por casa y vio pues que yo estaba inconsciente encima de la cama. Resultó que es que con una había ido con la asociación Tú Decides a un karaoke. Yo llevaba yendo a Tú Decides, a la asociación, varios años, y entonces fui a este karaoke y algo me sentó mal y tal, y bueno, pues resultó bueno, llegué a casa después de quedar con ellos, devolví, tuve diarrea, etcétera, y de pronto me quedé inconsciente. Estuve así 3 días hasta que apareció mi hermano. Entonces, pues ese fue el ingreso que tuve en el Puerta Hierro, por eso, y porque además es que en la casa nueva venían muchos vendedores de comerciales de distintas compañías de luz y tal, y entonces siempre me engatusaban para que yo firmara un contrato nuevo con ellos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto hizo que yo ingresara en el Puerta Hierro. Esto fue como en el 2008, 2010 o 12. No, más tarde. Bueno, el caso es que volví a salir
Y bueno, pues la medicación, el Nemea o el Leponés, pues realmente no creí yo que fuera el culpable de lo que me había pasado, sino más que nada una conjunción de cosas. Entonces seguí estando con la misma medicación, el Leponex, que además es que cambiaron el genérico y ahora se llama Nemea. Entonces, pues seguí con ellos, ¿no? Seguí con cambio de psiquiatra, el psiquiatra que precisamente yo veía justo en el momento del ingreso, él estaba de guardia en el Puerta de Hierro, entonces estuvimos hablando y tal. Entonces, a mí me hicieron un montón de pruebas porque yo de pequeño había tenido ataques de epilepsia, entonces pues me hicieron pruebas de todo, de la cabeza, del corazón, de tal, de cual, de tal, y al final pues bueno, ingresé ahí, ¿no? El caso es que seguí yo yendo al psiquiatra, esta vez cambió, pero bueno, yo seguí con la misma medicación. Llevo ahora 2 o 3 cambios de psiquiatra y tal en los últimos años, pero con la misma medicación, porque creo que me viene bien. Además, es que esta medicación tiene una cosa buena y mala, que es que puede afectar a los leucocitos, una subida o bajada de leucocitos y tal. Entonces hay que hacerse análisis de sangre habitualmente. Yo uno de los miedos que tenía siempre era de que alguien cogiera y me diera algo, me metiera una droga o me metiera lo que fuera en la bebida, ¿no? Entonces esto siempre me tranquiliza el que una vez al mes por lo menos, si hay alguna cosa, pues sale en la sangre, ¿no? Entonces, pues bueno, eso yo sigo haciendo cosas, sigo yendo al CRL, sigo yendo a la asociación Tú Decides, de la que hablo siempre muy bien por todo lo que han hecho por mí y tal. Y bueno, ahora estoy pendiente. He hecho en estos últimos años, he hecho cursos, aparte del de limpieza, también de cursos de voluntariado, etcétera, etcétera. Ahora parece que me van a volver a llevar al CRL, al CRPS. No está seguro todavía. Estoy esperando la llamada de salud mental de Majadahonda me envíen al CRPS, que ahora ya no está en Las Rozas, sino en Majadahonda. Y bueno, pues estoy tranquilo y eso, y muy bien, llevando todo genial, vivo solo, no se me olvida tomarme la medicación, hago la compra, limpio la casa. Además, he conseguido por servicios sociales que venga una mujer a ayudarme con la limpieza un día a la semana. Y ahora estoy haciendo un curso de ayuda para el trabajo que por realizar este curso me pagan 900 y pico euros en una primera tanda y 300 y pico, 200 y pico en una segunda. Y eso, con lo que yo lo voy a invertir en un viaje a, una, a un pueblo de Valencia, de la costa. Mi hermano al principio no se creía muy bien el que me dieran dinero por hacer el curso, pero bueno, me lo consiguieron a través del CRL y con otro compañero también voy para allá y tal, y muy bien, entonces pues estoy esperando el dinero y tal, y luego con ese dinero, con parte de ese dinero, ir a un viaje de otra asociación que organizan viajes y tal, y que cuesta unos 600 700 euros. Entonces, pues bueno, estoy bastante tranquilo ahora haciendo cosas. Estoy con el CRL, había conseguido que los días que iba allí, pues me daban unos vales descuento de ticket restaurante. Entonces, cuando iba para allá, comía en un restaurante, me daban el ticket y no tenía que pagar dinero. Además de eso, en el CRL han conseguido que una vez cada 2 meses ellos me pagan el abono transportes. Entonces yo, eso, luego además de eso he estado 2 o 3 años, no, llevo como 4, 5 o 6 años en una ONG que se llama AIDA, como la serie de televisión, que recogen libros que dona la gente y luego los venden. Y los venden a precios muy bajos. Y con ese dinero lo que hacen es que lo invierten en países en vías de desarrollo, en hacer escuelas, en hacer cosas, ¿no?
Entonces yo he estado varios años en la sede en Claudio Cuello, también he estado en la librería de Moncloa, tienen varias librerías por Madrid, por toda España y tal, y con el dinero de, pues eso, de los libros, pues financian proyectos. Además de eso, en estos últimos años he estado en la Escuela de Voluntariado de Madrid haciendo cursos online sobre distintos tipos de curso de voluntariado y bueno, pues ahora estoy en el curso este de en búsqueda de empleo y a ver qué pasa, ¿no? De vez en cuando voy al CRL y tal, y hacemos, hoy por ejemplo hemos tenido una salida al Monte del Pilar que está en Majadahonda y bueno, pues eso, a ver qué tal. Yo estoy muy contento porque estoy recuperándome bastante bien de la enfermedad, aunque haya tenido recaídas, pero hace tiempo que no tengo ninguna. Mm, no sé si volveré a trabajar o no. No sé si volveré al CRPS o al CRL o lo que sea, pero bueno, estoy muy animado y creo que todo bastante bien. Entonces, pues, no sé, aquí vaya mi apoyo a todos las personas que tienen enfermedad mental y que de esta se sale y que se pueden hacer un montón de cosas y tal, y que sobre todo hay que luchar contra el estigma y todo esto, que en Tú Decides también hemos participado en algunas manifestaciones en favor de la salud mental, etcétera. Un abrazo muy fuerte a José Manuel Dolader, que es el que lleva la Radio La Barandilla y, y no recuerdo cómo se llama la asociación, pero con el que colaboramos todos. Y bueno, pues estoy muy, muy contento por todo lo que estoy haciendo. Espero seguir avanzando y tal. Y bueno, pues nada, pues un saludo a todos.